Hola, somos estudiantes de la carrera profesional de estomatología de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad estaremos hablando un poco más lo que es del nervio trigémino. Bueno, conocemos que el nervio trigémino se divide en tres ramas. Las principales son la oftálmica, maxilar y mandibular. También se divide en núcleos motores y núcleos sensitivos, de los cuales mis compañeros estarán hablando posteriormente. Sigan viendo este video para poder explicarles un poco más sobre el nervio trigémino. A continuación, voy a hablarles lo que es el nervio oftálmico, al cual origina sus tres ramas terminales en la pared lateral del seno cavernoso, que ingresan a la órbita de tres nervios terminales llamados naso ciliar, frontal y larimal. Estas tres ramas ingresan a la órbita con la fisura orbitaria superior, a lo cual se origina del polo medial del ganglio trigeminal y luego se dirige hacia la fisura orbitaria superior, acompañado de una prolongación de dura madre que se viene de la cavidad trigeminal. Esta prolongación de dura madre lo acompaña y lo aproxima al seno cavernoso, de modo que esta primera división del nervio trigémino recorre la pared lateral del seno cavernoso. El nervio oftálmico emerge del borde anterior del ganglio trigeminal para luego extenderse hacia adelante a través de la pared lateral de la dura madre del seno cavernoso. Gracias. El B2, que es el nervio maxilar, es exclusivamente sensitivo. Se origina a partir de la parte media del ganglio trigeminal. Su recorrido es a partir de la pared lateral del seno cavernoso, luego cruza la fosa craneal media y sale de ella por el foramen redondo. El nervio maxilar origina un ramo recurrente que le da inervación a la meninge, que es la dura madre de la fosa craneal media. El nervio maxilar recorre el foramen redondo de posterior a anterior y al atravesarlo accede a la fosa pterigopalatina de su pared posterior. El nervio recorre la porción más alta de la fosa pterigopalatina y la atraviesa de posterior a anterior, curvándose hacia el lateral para penetrar en la órbita, pasando por la fisura orbitaria inferior. El paso por la fosa pterigopalatina del nervio maxilar permite que éste acceda al tronco nervioso principal desde la cavidad oral por el canal palatino mayor cuando se necesita anestesia en todo su territorio. Cuando ingresa a la órbita, el nervio maxilar cambia de nombre y pasa a llamarse nervio infraorbitario. Este recorre el surco infraorbitario, luego el canal infraorbitario y termina saliendo por el agujero infraorbitario y este forma finalmente un penacho infraorbitario. El nervio maxilar origina la inervación sensitiva para el tercio medio del rostro, para todos los dientes maxilares y para el seno maxilar. Este es el principal nervio sensitivo de la cavidad nasal y de la nariz. Continuando con la exposición, hablaré sobre la segunda rama del trigémino, par quinto 2, maxilar. Su principal función proporciona la inervación sensitiva a cierta parte del rostro, de la mucosa nasal, también de los dientes superiores a través de los ramos de este nervio. Sus ramas terminales del B2 son el meningio, cigomático, el cigomático facial, cigomático temporal, infraorbitario, nervio alveolar superior anterior, medio y posterior, nervios nasopalatino, palatino mayor y menor. Hablaré sobre el penacho infraorbitario del maxilar superior. Corresponde a la ramificación terminal del nervio maxilar que se origina a su salida por el agujero infraorbitario. Origina ramos superiores para dar inervación al párpado inferior. Sus ramos mediales que inervan a la ala nasal y ramos inferiores que darán inervación al labio superior. De esta forma, el dermatoma del B2 corresponde al territorio de la distribución del penacho infraorbitario. Hablaré sobre la inervación de dientes maxilares. Nervios alveolares posteriores superiores son ramos que imiten el nervio maxilar a su paso por la fosa pterigopalatina. Corresponden a una serie de pequeños ramos nerviosos de 3 a 5 que se dirigen hacia las perforaciones de la tuberosidad del maxilar, denominados agujeros alveolares posteriores superiores. Nervios alveolares anterosuperiores. Corresponde al nervio infraorbitario cuando va recorriendo el canal infraorbitario aproximadamente 5 milímetros antes que salga por el agujero infraorbitario. Emite que los nervios alveolares anterosuperiores, los cuales inervan la pulpa y el periodonto de los dientes, incisivo central, incisivo lateral, canino, al hueso alveolar, periósteo de estos dientes. Nervio alveolar superior y medio.
El nervio alveolar es variable de acuerdo a su constitución. Cuando existe se origina a 1 centímetro posterior del agujero infraorbitario y a partir de eso recorre la pared anterior del hueso maxilar y va a inervar al primer y segunda premolar y a la raíz mesiovestibular de la primera molar. Quinto 3. Este nervio se deriva de algunos otros nervios, de los cuales hablaremos. Nervio mixto, única división del trigémino que lleva fibras sensitivas y motoras. El nervio mandibular se origina a partir del polo lateral del ganglio trigeminal e inmediatamente busca el agujero oval para salir a través de él, teniendo un recorrido menor a 1 centímetro en la fosa craneal media, permitiendo que ingrese por su cara inferior la raíz motora. El nervio mandibular sigue un trayecto vertical. Una vez que sale del agujero oval, llega a la fosa infratemporal, teniendo un trayecto de no más de 2 centímetros para finalmente dividirse en 2 troncos nerviosos, siendo estos 2 troncos 2 ramas terminales del nervio mandibular, de las cuales es el tronco anterior, nervio lingual, el tronco posterior o nervio alveolar inferior. El nervio mandibular en la fosa infratemporal, antes de dividirse en sus troncos terminales, van a originar ramas colaterales que se dirigen hacia lateral, medial y hacia posterior. Es por ello que se dividen en 3 ramas, 3 laterales, 3 mediales y una rama posterior. Seguidamente, el nervio temporomaceterino. Este nervio es indicado para el macetero, el cual accede a su cara profunda atravesando la incisura mandibular. El nervio temporomaceterino recorre entre el ala mayor del hueso efenoides y el fascículo superior del pterigoideo lateral. Cuando llega al extremo lateral del músculo pterigolateral, se divide en 2 ramas descendente y ascendente. En la rama ascendente, inerva las fibras posteriores del músculo temporal y la rama descendente que inerva al músculo macetero. El nervio temporal profundo medio, este nervio recorre el techo de la región infratemporal para después ascender con las fibras medias del músculo temporal a las que inerva. Seguidamente el nervio temporobucal. El nervio temporobucal se introduce en los fascículos del músculo pterigoideo lateral. Cuando llega a su cara lateral se divide en 2 ramas, ascendente y descendente. La rama ascendente es la que inerva la parte anterior del músculo temporal y la descendente que es sensitiva. El nervio bucal es el principal nervio sensitivo de la boca o mejilla. Este nervio se origina del nervio temporobucal y desciende del superior a inferior, de posterior a anterior y de medial a lateral. A la altura del plano oclusal se apoya en la rama mandibular y posteriormente se divide en 2 ramas, medial y lateral. La rama lateral va a inervar la piel de la mejilla, mientras que la rama medial va a inervar la mucosa y la pared lateral de la boca, pero también dará inervación a nivel de los molares superiores e inferiores, al igual que la encía libre y adherida que recubre los molares inferiores. Nervio auriculotemporal. Es un nervio sensitivo que transporta fibras secretorias para la glándula parótida. Desde su origen forma un solo cordón, pero rápidamente se encuentra con la arteria meningia media, a la cual le forma un ojal. Luego se dirige a la zona del cuello del cóndido mandibular, al cual rodea para luego salir de la región infratemporal atravesando el ojal retrocondilio, en compañía con otros 2 elementos como la arteria y la vena maxilar. Luego de que sale por esta zona se encuentra con la región parótida. Al salir de la región parótida, el nervio auriculotemporal se relaciona con la articulación temporomandibular, siendo su principal nervio sensitivo. Nervio alveolar inferior. Este se extiende desde una manera casi vertical atravesando el espacio pterigomandibular hasta encontrar el orificio superior del canal mandibular. Este nervio alveolar inferior ingresa por el canal mandibular y comienza a distribuirse, dando inervación a todos los dientes inferiores.
Nervio lingual. Este nervio es sensitivo y corresponde a la división anterior del nervio mandibular. Desciende formando una curva de concavidad hacia anterior desde la fosa pterigomandibular hasta el espacio paralingual. Termina aportando inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua, a la mucosa y todo el piso de la boca y la encía que reviste la cara lingual de los dientes mandibulares. El ganglio óptico es un ganglio parasimpático adscrito a la tercera división del nervio trigémino. En él se ocurre la sinapsis de la neurona preganglionar con la postganglionar, que determinará la inervación secretora de la glándula parótida. Luego tenemos los ganglios sublinguales y submandibulares. Estos ganglios son parasimpáticos y están ubicados en el espacio paralingual en relación con el nervio lingual y las glándulas homónimas a las que se aportarán inervación secretora. Concluyendo el video del nervio trigémino, en breve resumen podemos decir que tiene 3 ramas, tanto oftálmica B1, maxilar B2, que es el principal nervio sensitivo de la cavidad nasal y de la nariz, y el mandibular B3, que es muy corto. Tiene un origen aparente que es por la cara anterolateral y su trayecto intracraneal de este nervio va a recorrer por la fosa craneal posterior e ingresa por la cavidad trigeminal. Origina 3 ramas terminales en la pared lateral del seno cavernoso que ingresa por la órbita, por la fisura orbitaria superior. En el nervio oftálmico, que es el B1, tiene un recorrido que sale del cráneo por la fisura orbitaria superior y discurre por el techo de la órbita donde da sus ramas nasal, frontal y lacrimal, ¿no? Tenemos sus 3 ramas. El nervio maxilar tiene un recorrido que atraviesa el agujero redondo mayor para pasar por la fosa pterigo-palatina, el cual da un origen de un canal que se bifurca al igual que el nervio, dando vida al cigomático temporal y cigomático facial. El nervio mandibular. Este nervio origina 3 ramas mediales, 3 ramas laterales y una rama posterior. Tiene un recorrido corto que atraviesa el agujero oval para llegar a la fosa cigomática. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.